El agua helada del jándula ya le cubría la barbilla, y Manuel supo que moriría ahogado en aquella garganta remota donde nadie podría encontrarlo. Entonces vio aparecer sobre las rocas a una lince embarazada con un bebé gorila aferrado a su lomo, y ambos animales se quedaron mirándolo fijamente, como si hubieran venido a buscarlo. Antes de continuar, no olvides suscribirte al canal, darle like al video y comentar desde qué parte del mundo nos estás viendo. Empezamos. El sol de marzo pintaba de dorado las colinas ondulantes del Parque Natural de Sierra de Andújar, en el corazón de Jaén. El paisaje típicamente serrano, con sus perfiles alomados y suaves pendientes, se extendía hasta donde alcanzaba la vista. Entre encinas centenarias y densos matorrales de jara, el río Jándula serpenteaba con su corriente cristalina, alimentando uno de los ecosistemas más valiosos de toda la península ibérica. En este rincón privilegiado de Andalucía, donde el lince ibérico había encontrado su último refugio, se alzaba el santuario Vida Salvaje, una instalación única dedicada a la rehabilitación de fauna en peligro. Elena Martínez, bióloga de 42 años con el cabello recogido en una coleta práctica y ojos que reflejaban décadas de experiencia con animales salvajes, caminaba por los senderos del santuario mientras el rocío de la mañana todavía brillaba sobre las hojas. Llevaba 15 años dirigiendo aquel lugar, pero nunca había visto nada comparable a lo que estaba presenciando en los últimos meses. La doctora se detuvo frente a un recinto especialmente diseñado, con rocas naturales y vegetación mediterránea que imitaba perfectamente el hábitat de la sierra. Allí, bajo la sombra de un alcornoque, descansaba Luna, una lince ibérica de 4 años, con el pelaje moteado característico de su especie y las patillas faciales que colgaban elegantemente de sus mejillas. Luna había llegado al santuario 2 años antes, rescatada de una zona donde los atropellos habían diezmado la población local. Una lesión en su pata trasera le impedía cazar con la eficiencia necesaria para sobrevivir en libertad, convirtiéndola en candidata perfecta para los programas de reproducción en cautividad. Ahora, con su vientre notablemente abultado tras 60 días de gestación, representaba una esperanza tangible para la recuperación de su especie. Los técnicos calculaban que daría a luz en las próximas 2 semanas, probablemente a 2 o 3 cachorros que podrían algún día repoblar los montes de Sierra Morena. Sin embargo, no era Luna sola quien captaba la atención de Elena aquella mañana. Acurrucado contra el costado de la lince, con sus pequeños dedos negros aferrados al pelaje moteado, dormía Kibo, un bebé gorila de apenas 10 meses. La escena resultaba tan inverosímil que cualquier experto en comportamiento animal la habría descartado como imposible. Los linces ibéricos son animales solitarios por naturaleza, especialmente las hembras gestantes, que suelen mostrarse hostiles ante cualquier intruso. Y sin embargo, allí estaba Luna, lamiendo ocasionalmente la cabeza oscura del pequeño primate como si fuera uno de sus propios cachorros. Kibo había llegado al santuario 5 meses antes, en circunstancias que todavía estremecían a Elena cuando las recordaba. El pequeño gorila había sido confiscado en el puerto de Algeciras, oculto en una caja de madera durante un intento de tráfico ilegal. Su madre, según pudieron determinar los investigadores, había sido asesinada por cazadores furtivos en algún lugar de África Central. El bebé estaba deshidratado, traumatizado y al borde de la muerte cuando llegó al santuario, que normalmente no albergaba primates, pero que aceptó recibirlo temporalmente ante la emergencia. Durante las primeras semanas, Kibo rechazaba cualquier contacto humano. Los cuidadores intentaron todo tipo de técnicas de socialización, pero el pequeño gorila permanecía apático, negándose a comer y perdiendo peso rápidamente.
Elena estaba considerando trasladarlo a un centro especializado en primates cuando ocurrió lo inesperado. Una tarde, mientras realizaba su ronda de inspección, encontró el recinto de Luna abierto. El pánico la invadió al imaginar a la valiosa lince escapando hacia el bosque, pero lo que descubrió la dejó paralizada de asombro. Kibo había conseguido abrir la puerta de su jaula temporal y, siguiendo algún instinto inexplicable, había caminado directamente hasta el recinto de Luna. Elena esperaba encontrar una escena de tragedia, un pequeño gorila destrozado por los colmillos de un felino salvaje. En cambio, encontró a Luna acicalando suavemente al bebé, mientras éste emitía pequeños sonidos de satisfacción. Desde ese día, separar a ambos animales se volvió imposible. Cada intento provocaba episodios de estrés extremo, tanto en el gorila como en la lince, que se negaba a comer si no tenía a su peculiar compañero cerca. Los veterinarios del santuario habían documentado meticulosamente esta relación, sin poder encontrar ningún precedente en la literatura científica. Algunos teorizaban que el instinto maternal de Luna, exacerbado por su embarazo, la había llevado a adoptar al huérfano. Otros sugerían que Kibo, desesperado por encontrar una figura materna, había identificado en la lince características similares a las de su madre perdida. Cualquiera que fuera la explicación, el vínculo entre ambos había crecido hasta convertirse en algo extraordinario. Aquella mañana de marzo, mientras Elena observaba a sus dos residentes más especiales, no podía imaginar que en pocas horas esa conexión imposible sería puesta a prueba de la manera más dramática. A menos de 2 kilómetros de allí, siguiendo el curso del río Jándula, Manuel Fernández preparaba su equipo de pesca, sin sospechar que aquel día cambiaría su vida para siempre. El pescador de 63 años, con su camisa de cuadros azules desgastada por años de uso y las manos curtidas por décadas de trabajo en el campo, conocía cada rincón de aquellas aguas, pero el río Jándula, como todos los ríos serranos, guardaba sus propios secretos y peligros. Manuel Fernández había nacido y crecido en Andújar, a pocos kilómetros del parque natural que ahora recorría con la familiaridad de quien conoce cada piedra y cada recodo del camino. Durante más de 40 años, las aguas del Jándula habían sido su refugio, el lugar donde escapaba de las preocupaciones cotidianas y encontraba la paz que solo la naturaleza puede ofrecer. Aquella mañana había salido antes del amanecer, aprovechando que las lluvias de los días anteriores habían dejado el río con un caudal generoso pero manejable. O al menos eso creía él. Lo que Manuel no sabía era que en las cumbres de la sierra, donde nacían los arroyos que alimentaban el Jándula, una tormenta tardía había descargado durante toda la noche. El agua acumulada en las cuencas altas estaba comenzando su descenso hacia el valle, invisible todavía pero imparable. Los ríos serranos tienen esa característica traicionera, mientras en la zona baja el día puede estar soleado y tranquilo. Kilómetros arriba, la lluvia puede estar preparando una crecida repentina que transforma un cauce apacible en una trampa mortal. El pescador se había instalado en su lugar favorito, un recodo del río donde las aguas formaban una poza natural protegida por grandes rocas de granito. Conocidos localmente como bolos, estos bloques redondeados por siglos de erosión creaban pequeños refugios donde los barbos y las truchas solían congregarse. Manuel había dejado su mochila en la orilla, asegurada bajo una encina, y se había adentrado en el agua hasta la cintura, sus botas de goma proporcionándole estabilidad contra la corriente moderada. Las primeras horas transcurrieron sin incidentes. El sol ascendía perezosamente sobre las copas de los árboles, calentando el aire fresco de la mañana mientras los pájaros llenaban el bosque con su canto. Manuel había conseguido algunas piezas decentes
y se sentía satisfecho con la jornada. Fue entonces cuando notó algo extraño en el comportamiento del agua, un ligero aumento en la turbidez, casi imperceptible, seguido de pequeñas ramas y hojas que comenzaban a flotar río abajo con mayor frecuencia de lo normal. Años de experiencia le gritaban que debía salir del agua inmediatamente, pero el destino tenía otros planes. Cuando intentó dar el primer paso hacia la orilla, su pie izquierdo resbaló sobre una roca cubierta de algas y su cuerpo cayó hacia adelante. El impacto contra otra roca sumergida le arrancó un grito de dolor, mientras sentía cómo su tobillo se torcía en un ángulo antinatural. Antes de que pudiera recuperarse, la corriente, que había aumentado significativamente en cuestión de segundos, lo arrastró varios metros río abajo. Manuel luchó contra el agua con toda la fuerza que sus 63 años le permitían. Sus manos buscaban desesperadamente algo a qué aferrarse, mientras la corriente los zarandeaba sin piedad. Finalmente, sus dedos encontraron una raíz expuesta que sobresalía de la orilla y se agarró a ella con la determinación de quien sabe que está luchando por su vida. Pero la posición era precaria. Su cuerpo quedó atrapado entre dos rocas, con el agua golpeando incesantemente contra su pecho y amenazando con arrastrarlo en cualquier momento. El dolor en su tobillo era insoportable, probablemente fracturado o al menos gravemente esguinzado. Cada intento de impulsarse hacia arriba enviaba oleadas de agonía a través de su pierna. El agua seguía subiendo, y Manuel comprendió con horror que si no conseguía ayuda pronto, la crecida lo engulliría. Gritó pidiendo socorro hasta que su voz se volvió ronca, pero el rugido del río ahogaba cualquier sonido. El lugar donde se encontraba estaba alejado de los senderos principales, en una zona del parque que pocos visitantes conocían. Mientras tanto, en el santuario Vida Salvaje, Elena había terminado su ronda matutina y se disponía a revisar los informes veterinarios cuando notó un comportamiento inusual en Luna. La lince, normalmente tranquila durante las horas de más calor, se había levantado de su lugar de descanso y caminaba nerviosamente por el perímetro del recinto. Sus orejas puntiagudas, coronadas por los característicos pinceles negros, giraban constantemente como antenas captando señales invisibles. Kibo, contagiado por la agitación de su compañera, se había subido a su lomo y emitía pequeños gruñidos de inquietud. Elena frunció el ceño mientras observaba la escena. Los linces ibéricos poseen una agudeza sensorial extraordinaria, con una visión 6 veces superior a la humana y un oído capaz de detectar el más mínimo movimiento en la distancia. Era posible que Luna estuviera percibiendo algo que los humanos no podían captar, quizás la aproximación de un depredador o algún cambio atmosférico que presagiaba tormenta. La bióloga decidió acercarse al recinto para examinar más de cerca a su paciente estrella. Lo que ocurrió a continuación desafiaría cualquier explicación racional. Cuando Elena abrió la pequeña puerta de servicio para entrar al recinto, Luna se abalanzó hacia la abertura con una velocidad que tomó a la doctora completamente por sorpresa. Antes de que pudiera reaccionar, la lince había pasado junto a ella y corría hacia la valla perimetral del santuario. Kibo, aferrado firmemente a su lomo, se sujetaba con una determinación que parecía ir más allá del simple instinto de supervivencia. Elena gritó pidiendo ayuda mientras corría detrás de los fugitivos. Varios trabajadores del santuario se unieron a la persecución, pero Luna era demasiado rápida. Con un salto que parecía imposible para una hembra en avanzado estado de gestación, la lince superó la valla exterior y desapareció entre la vegetación del bosque mediterráneo. El pequeño gorila seguía aferrado a su pelaje, sus ojos oscuros brillando con algo que, si Elena no supiera que era imposible, habría jurado que era determinación. La bióloga se quedó paralizada junto a la valla, el corazón latiéndole desbocado.
Una lince embarazada había escapado del santuario, llevándose consigo a un bebé gorila huérfano de incalculable valor para los programas de conservación, y ambos corrían directamente hacia el río Jándula, cuyas aguas, aunque Elena todavía no lo sabía, estaban a punto de reclamar una víctima. Luna corría con una determinación que trascendía cualquier instinto conocido. Sus patas, diseñadas por millones de años de evolución para la caza silenciosa, apenas rozaban el suelo cubierto de hojarasca mientras se abría paso entre los matorrales de jara y romero. El peso adicional de su embarazo y del pequeño gorila aferrado a su lomo no parecía afectar su velocidad ni su agilidad. Era como si una fuerza invisible la guiara hacia un destino que solo ella podía comprender. Kibo mantenía su agarre con una intensidad sorprendente para un primate tan joven. Sus pequeños dedos se hundían en el pelaje moteado de Luna, y su cuerpo se balanceaba al ritmo de la carrera como si hubiera nacido para cabalgar sobre el lomo de un felino. Los ojos del bebé gorila, normalmente melancólicos desde la pérdida de su madre, brillaban ahora con algo parecido a la excitación. Quizás, en algún rincón primitivo de su cerebro, entendía que estaban respondiendo a una llamada de auxilio que ningún humano había sido capaz de escuchar. En el santuario, Elena coordinaba frenéticamente el equipo de búsqueda. Había alertado a los guardas forestales del Parque Natural y solicitado apoyo de los técnicos del programa de conservación del lince ibérico. La fuga de Luna representaba un desastre potencial en múltiples niveles. Una hembra gestante en libertad, sin las habilidades de caza necesarias para sobrevivir, enfrentaba un pronóstico sombrío. Y Kibo, completamente dependiente de los cuidados humanos, no duraría más de unos días sin alimentación adecuada. Pero había algo más que preocupaba a Elena, algo que no podía explicar con la lógica científica que había guiado toda su carrera. La dirección que Luna había tomado no era aleatoria. La lince no estaba huyendo en busca de libertad ni buscando un lugar para dar a luz. Se dirigía con precisión quirúrgica hacia el río Jándula, siguiendo una línea recta que atravesaba el terreno más difícil del parque. Era como si supiera exactamente a dónde iba. Manuel Fernández había perdido la noción del tiempo. El agua helada había adormecido sus extremidades hasta el punto de que ya apenas sentía el dolor de su tobillo lesionado. Su agarre sobre la raíz que lo mantenía con vida se había vuelto puramente mecánico, un reflejo de supervivencia que funcionaba independientemente de su voluntad consciente. El nivel del río seguía subiendo, y ahora las olas le golpeaban el cuello, amenazando con sumergir su rostro en cualquier momento. Había dejado de gritar hacía rato. Su garganta estaba en carne viva y sus pulmones ardían por el esfuerzo de respirar contra la presión constante del agua. En su mente comenzaban a aparecer imágenes de su vida, los rostros de sus hijos y nietos, la sonrisa de su esposa fallecida 3 años atrás. Se preguntó si pronto se reuniría con ella, si el río que tanto había amado se convertiría en su tumba. La ironía no le pasó desapercibida. Fue entonces cuando escuchó algo por encima del rugido del agua, un sonido que no pertenecía al río ni al viento, ni a ningún elemento natural que pudiera identificar. Era un chillido agudo, casi como el llanto de un bebé, mezclado con algo que sonaba como el bufido de un gato grande. Manuel parpadeó, intentando enfocar su visión borrosa hacia la orilla opuesta. Lo que vio lo convenció de que la hipotermia estaba causándole alucinaciones. Sobre una roca que sobresalía del agua, a menos de 10 metros de donde él luchaba por mantenerse a flote, había aparecido un animal que su mente tardó varios segundos en identificar. Era un lince, reconocible por sus orejas puntiagudas y las manchas de su pelaje. Pero no estaba solo. Sobre su lomo, aferrado como un jinete diminuto, había algo oscuro y peludo que se movía con vida propia.
Un mono, pensó Manuel, aunque sabía que eso era imposible. No había monos salvajes en Sierra Morena. Luna había llegado a su destino. Desde el momento en que percibió los gritos de auxilio del pescador, transportados por el viento a través de kilómetros de bosque mediterráneo, supo que debía actuar. Los linces ibéricos poseen un oído extraordinario, capaz de detectar el movimiento de un conejo bajo tierra a considerable distancia. Pero esto iba más allá de la simple percepción auditiva. Algo en el tono desesperado de aquellos gritos había activado un instinto que Luna no sabía que poseía. La lince evaluó la situación con la precisión de un cazador experimentado. El humano estaba atrapado entre las rocas, con el agua subiendo peligrosamente. Su posición era precaria, y cualquier movimiento brusco podría hacer que perdiera su único punto de agarre. Luna comprendió de alguna manera que desafiaba toda explicación biológica, que necesitaba ayuda para salir de allí. Pero ella sola no podía proporcionar esa ayuda. Era demasiado pequeña, demasiado ligera contra la fuerza del río crecido. Kibo, sin embargo, observaba la escena con una intensidad que habría resultado inquietante en un primate adulto y que en un bebé de 10 meses resultaba absolutamente extraordinaria. El pequeño gorila había heredado de su especie una inteligencia que los científicos apenas comenzaban a comprender. Los gorilas son capaces de resolver problemas complejos, utilizar herramientas y comunicarse mediante sistemas de signos que rivalizan con el lenguaje humano. Y aunque Kibo era demasiado joven para haber desarrollado estas habilidades, algo en su cerebro estaba procesando la situación de una manera que pronto demostraría ser crucial. Manuel miraba fijamente a los dos animales, convencido de que estaba presenciando una visión provocada por su cerebro moribundo. Pero cuando la lince emitió un sonido bajo y gutural, casi como si estuviera comunicándose con él, sintió que algo cambiaba en su interior. Una chispa de esperanza, tan pequeña como una luciérnaga en la oscuridad, comenzó a brillar en su pecho. La conexión que se estableció en aquel momento entre Manuel y los dos animales desafiaba cualquier explicación racional. El pescador, con el agua ya lamiendo su barbilla, observaba cómo la lince lo miraba fijamente con esos ojos dorados que parecían contener una inteligencia antigua y profunda. No era la mirada de un depredador evaluando a su presa, sino algo completamente diferente. Era, si Manuel hubiera tenido que describirlo, la mirada de alguien que estaba calculando cómo ayudar. Luna comenzó a moverse por la orilla rocosa, con la cautela característica de su especie. Sus patas encontraban apoyo en lugares que parecían imposibles, demostrando una agilidad que habría resultado asombrosa incluso para un lince en perfectas condiciones físicas. El hecho de que estuviera embarazada y cargando a un bebé gorila sobre su lomo hacía que cada movimiento fuera un pequeño milagro de equilibrio y determinación. Se acercó todo lo que pudo al punto donde Manuel permanecía atrapado, deteniéndose sobre una roca plana que sobresalía del agua turbulenta. Kibo observaba todo con una atención que habría parecido impropia en cualquier cría de su edad. Los bebés gorilas, como los bebés humanos, dependen completamente de sus madres durante los primeros años de vida. Sin embargo, este pequeño huérfano había desarrollado una precocidad forzada por las circunstancias. La pérdida traumática de su madre, seguida por el vínculo inexplicable con Luna, había acelerado ciertos procesos en su desarrollo cerebral. Sus ojos oscuros se movían entre el humano atrapado, el agua rugiente y los alrededores, como si estuviera armando un rompecabezas invisible. Entonces, Kibo hizo algo que cambiaría para siempre la comprensión de Elena sobre la inteligencia animal cuando finalmente viera las grabaciones de las cámaras de seguimiento del parque. El pequeño gorila se soltó del lomo de Luna
y con una agilidad sorprendente trepó por las ramas de un sauce que crecía inclinado sobre el río. Sus manos y pies trabajaban en perfecta coordinación, encontrando asideros que un observador humano apenas habría notado. En cuestión de segundos, había alcanzado una rama gruesa que se extendía directamente sobre el punto donde Manuel luchaba por mantener la cabeza fuera del agua. El pescador miraba la escena con incredulidad absoluta. Un mono bebé, porque eso parecía ser aunque su mente se negara a aceptarlo, estaba posicionándose estratégicamente sobre él. La rama crujía ligeramente bajo el peso del pequeño primate, pero Kibo parecía haber calculado perfectamente la resistencia del vegetal. Se detuvo en un punto donde la rama se curvaba hacia abajo, acercándose a menos de 1 metro de la cabeza de Manuel. Luna, desde su posición en la orilla, emitía sonidos bajos y constantes. No eran los bufidos agresivos típicos de un felino salvaje, sino algo más parecido a un ronroneo intenso, como si estuviera animando a su pequeño compañero. O quizás, pensó Manuel en un destello de lucidez a través de su confusión, como si le estuviera dando instrucciones. Kibo extendió su brazo hacia abajo, ofreciendo su pequeña mano negra al hombre atrapado. El gesto era tan humano, tan cargado de intención clara, que Manuel sintió que las lágrimas se mezclaban con el agua del río en su rostro. Por supuesto, sabía que agarrar la mano de un bebé gorila no lo sacaría del agua. El pequeño no tenía la fuerza necesaria para izarlo, y cualquier intento probablemente resultaría en que ambos acabaran arrastrados por la corriente. Pero entonces comprendió lo que Kibo estaba realmente ofreciendo. No era rescate directo, sino algo más sutil y quizás más valioso en aquel momento de desesperación absoluta. Era esperanza. Era la señal de que no estaba solo, de que algo en el universo había respondido a sus gritos silenciosos. Y esa esperanza, tan frágil como la rama sobre la que se balanceaba el pequeño gorila, le dio fuerzas para seguir aferrándose a la vida. Manuel extendió su mano libre hacia arriba, rozando apenas los dedos de Kibo. El contacto fue breve pero electrizante, una conexión entre dos especies separadas por millones de años de evolución, pero unidas en aquel instante por algo que trascendía la biología. El pequeño gorila emitió un sonido que podría haber sido de satisfacción o de aliento, y luego comenzó a trepar de regreso hacia la orilla. Mientras tanto, Luna había estado ocupada con su propia misión. La lince había localizado algo entre los arbustos de la orilla, la mochila de Manuel, que el pescador había dejado bajo la encina antes de adentrarse en el agua. Con una delicadeza sorprendente para un animal salvaje, Luna enganchó una de las correas con sus dientes y comenzó a arrastrar la mochila hacia una zona más visible del sendero. Sus movimientos eran deliberados, casi metódicos, como si supiera exactamente lo que estaba haciendo. En el interior de esa mochila, Manuel lo recordó con un sobresalto de esperanza renovada. Estaba su teléfono móvil. Lo había dejado allí para protegerlo del agua, envuelto en una bolsa de plástico por precaución. Si alguien encontraba la mochila, si alguien veía que había sido movida de su lugar original, quizás comenzarían a buscar al dueño. Era una posibilidad remota, pero en su situación, cualquier posibilidad era mejor que ninguna. Luna depositó la mochila en medio del sendero principal que conectaba el santuario con la zona de pesca. Luego levantó la cabeza hacia el cielo y emitió un sonido que Manuel nunca había escuchado en su vida. No era el maullido típico de un gato, ni el rugido de un felino grande. Era algo intermedio, un llamado penetrante que parecía diseñado para viajar largas distancias a través del bosque mediterráneo. Un llamado que, kilómetros más allá, llegaría a oídos que sabrían interpretarlo. El sonido que Luna emitió atravesó el bosque como una flecha invisible.
rebotando entre los troncos de las encinas y deslizándose por las laderas cubiertas de matorral. Era un llamado ancestral, grabado en el código genético de su especie a lo largo de milenios de evolución en la península ibérica. Los linces raramente vocalizan, prefiriendo la comunicación silenciosa a través de marcas de olor y señales visuales. Pero en situaciones extremas, cuando la supervivencia de la manada está en juego, son capaces de producir sonidos que pueden escucharse a kilómetros de distancia. Elena estaba coordinando los equipos de búsqueda desde el centro de operaciones del santuario cuando escuchó aquel sonido distante. Se quedó paralizada a mitad de una frase, con el walkie-talkie todavía pegado a sus labios. Conocía cada vocalización de Luna después de 2 años de observación diaria, pero aquello era algo completamente nuevo. No era un llamado de apareamiento ni un grito de alarma ante un depredador. Era algo más urgente, más insistente, como si la lince estuviera intentando comunicar un mensaje específico. Sin pensarlo 2 veces, Elena agarró su mochila de emergencia y salió corriendo hacia el jeep del santuario. Algo en su instinto, afinado por décadas de trabajo con animales salvajes, le decía que Luna no estaba simplemente escapando, estaba guiándola hacia algún lugar, hacia algo que necesitaba atención humana inmediata. La bióloga arrancó el vehículo y se dirigió hacia la zona del río desde donde parecía provenir el sonido, conduciendo por los caminos forestales con una velocidad que rozaba la imprudencia. Mientras tanto, en el río, la situación de Manuel se había vuelto crítica. El nivel del agua había subido varios centímetros más en los últimos minutos, y ahora el pescador apenas podía mantener la nariz fuera de la superficie. Cada respiración requería un esfuerzo titánico, inclinando la cabeza hacia atrás en un ángulo doloroso mientras las olas lo golpeaban sin piedad. Sus dedos, completamente entumecidos por el frío, habían perdido casi toda sensibilidad y sabía que su agarre sobre la raíz podría fallar en cualquier momento. Kibo había regresado al lomo de Luna, pero ninguno de los 2 animales había abandonado la orilla. La lince permanecía inmóvil como una estatua de bronce, sus ojos dorados fijos en el humano atrapado, como si su sola presencia pudiera mantenerlo con vida. El pequeño gorila, por su parte, había adoptado una postura curiosa. Estaba sentado muy erguido sobre el lomo de Luna, mirando alternativamente hacia Manuel y hacia el sendero por donde habían venido. Era como si estuviera esperando algo o a alguien. Los minutos se arrastraban con una lentitud agónica. Manuel había comenzado a rezar en silencio, murmurando oraciones medio olvidadas de su infancia, mientras el agua helada le robaba los últimos vestigios de calor corporal. Pensó en sus hijos, en los nietos que quizás no volvería a ver, en todas las mañanas de pesca que había dado por sentadas a lo largo de su vida. Si sobrevivía a esto, se prometió, nunca más subestimaría el poder del río Jándula. Luna emitió otro llamado, más corto, pero igualmente penetrante. Esta vez, Kibo se unió con su propia vocalización, un chillido agudo que contrastaba con el tono grave de la lince. Juntos, crearon una sinfonía extraña y conmovedora que resonó por el valle del río como una señal de emergencia biológica. Cualquier observador casual habría pensado que estaba presenciando algún tipo de ritual animal incomprensible. Pero no había nada de ritual en aquellos sonidos. Era pura y simple comunicación, un grito de auxilio lanzado hacia cualquiera que pudiera escucharlo. Elena escuchó el segundo llamado cuando su jeep atravesaba el puente sobre el arroyo Sardinillas, un afluente menor del Jándula. Estaba más cerca ahora, lo suficiente para distinguir que había 2 voces distintas en aquella llamada. Una era claramente Luna, pero la otra era algo diferente, más aguda y casi humana en su cadencia. Kibo,
Comprendió con un escalofrío. El pequeño gorila estaba vocalizando junto con la lince, como si ambos estuvieran trabajando juntos para atraer ayuda. La bióloga aceleró aún más, ignorando las ramas que golpeaban el parabrisas y los baches que amenazaban con destrozar la suspensión del vehículo. Su corazón latía con una mezcla de miedo y anticipación que no había sentido desde sus primeros años en el campo. Algo extraordinario estaba ocurriendo en aquel bosque, algo que podría cambiar para siempre su comprensión de la inteligencia y la empatía animal. Fue entonces cuando vio la mochila. Estaba tirada en medio del sendero, exactamente donde Luna la había depositado minutos antes. Elena frenó en seco, levantando una nube de polvo que tardó varios segundos en disiparse. Reconoció inmediatamente que aquello no era basura abandonada por algún excursionista descuidado. La mochila había sido colocada allí deliberadamente, en el centro exacto del camino, de manera que cualquier vehículo que pasara tendría que detenerse para evitarla. Con el corazón en la garganta, Elena bajó del jeep y se acercó a la mochila. Estaba húmeda pero no empapada, lo que sugería que no había estado en contacto directo con el agua del río. Al abrirla, encontró el teléfono móvil envuelto en plástico, junto con una cartera con documentos de identificación. Manuel Fernández García, leyó en el DNI, 63 años, domicilio en Andújar. Un pescador local, probablemente, que conocía bien estas aguas. Un pescador que, comprendió Elena con horror creciente, probablemente estaba en serios problemas en algún lugar cercano al río. Elena no perdió ni un segundo. Agarró el walkie-talkie y contactó con el Centro de Coordinación de Emergencias del Parque Natural, informando de una posible situación de ahogamiento en la zona del río Jándula. Mientras hablaba, sus ojos escaneaban el entorno buscando cualquier indicio que pudiera guiarla hacia el pescador desaparecido. Fue entonces cuando escuchó el tercer llamado de Luna, esta vez mucho más cercano, proveniente de algún punto río abajo donde la vegetación se hacía más densa. Sin esperar la confirmación de que los equipos de rescate estaban en camino, Elena echó a correr hacia el sonido. Sus botas de campo golpeaban el suelo irregular mientras se abría paso entre los arbustos de jara, ignorando los arañazos que las ramas dejaban en sus brazos y rostro. Cada segundo contaba en una situación de ahogamiento, y algo en su interior le decía que Manuel Fernández no tenía muchos segundos de sobra. El rugido del río se hizo más intenso a medida que se acercaba. Elena conocía bien esta zona del Jándula. Sabía que había varios puntos donde las rocas creaban remolinos peligrosos y corrientes traicioneras. Durante la temporada de lluvias, aquellos lugares se convertían en trampas mortales para cualquier animal o persona que tuviera la desgracia de caer en ellos. El sonido del agua le indicaba que el caudal había aumentado considerablemente, probablemente debido a alguna tormenta en las cumbres de la sierra. Finalmente, atravesó una cortina de adelfas y el escenario completo se reveló ante sus ojos. Lo primero que vio fue a Luna, inmóvil sobre una roca que sobresalía del agua turbulenta, con Kibo firmemente agarrado a su lomo. La lince la miró directamente, y Elena habría jurado que había alivio en aquellos ojos dorados. Luego, siguiendo la dirección de la mirada del felino, descubrió a Manuel. El pescador estaba apenas visible entre las olas que lo golpeaban sin cesar. Su rostro, de un tono azulado que indicaba hipotermia avanzada, asomaba intermitentemente sobre la superficie mientras sus manos se aferraban a algo bajo el agua. Elena evaluó la situación en una fracción de segundo. El hombre estaba atrapado, probablemente con alguna extremidad lesionada, y el nivel del agua seguía subiendo. Si no actuaba inmediatamente, lo perdería. Sin pensarlo dos veces, Elena se quitó la chaqueta y las botas,
quedándose solo con los pantalones y la camiseta. Sabía que era arriesgado entrar en el agua sin equipo de rescate apropiado, pero también sabía que Manuel no sobreviviría los 15 o 20 minutos que tardarían en llegar los profesionales. A veces, en el trabajo de conservación, había que tomar decisiones que desafiaban los protocolos. Esta era una de esas veces. Se adentró en el río por un punto donde la corriente parecía menos violenta, utilizando las rocas como apoyo mientras avanzaba hacia Manuel. El agua estaba helada, mucho más fría de lo que había anticipado, y sintió cómo sus músculos se contraían en protesta. Pero no se detuvo. Cada paso la acercaba más al pescador, cuya mirada vidriosa se había enfocado en ella con una mezcla de incredulidad y esperanza desesperada. Luna observaba cada movimiento de Elena con una intensidad que habría resultado perturbadora en cualquier otra circunstancia. La lince había comenzado a emitir un ronroneo bajo y constante, como si estuviera proporcionando algún tipo de apoyo moral a la rescatadora humana. Kibo, por su parte, había adoptado una posición curiosa. Estaba señalando con su pequeño brazo hacia un punto específico del agua, justo donde Manuel luchaba por mantenerse a flote. Elena siguió la dirección que indicaba el bebé gorila y comprendió inmediatamente lo que estaba señalando. Había una rama gruesa semisumergida, probablemente arrancada por la crecida que se extendía desde la orilla hasta un punto muy cercano a donde estaba atrapado Manuel. Si conseguía llegar hasta esa rama, podría usarla como puente improvisado para acercarse al pescador sin exponerse completamente a la fuerza de la corriente principal. Con renovada determinación, Elena cambió su trayectoria hacia la rama. Era más difícil de lo que parecía. Cada paso requería encontrar un apoyo sólido entre las rocas resbaladizas del fondo, mientras la corriente empujaba incesantemente contra sus piernas. Pero finalmente alcanzó la rama y se aferró a ella con toda su fuerza. La madera crujió bajo su peso, pero aguantó, y Elena comenzó a avanzar mano sobre mano hacia Manuel. El pescador la veía acercarse como si estuviera presenciando un milagro. Sus labios azulados se movían intentando formar palabras, pero ningún sonido salía de su garganta castigada. Elena le hizo un gesto para que guardara silencio y conservara sus fuerzas. Estaba a menos de 2 metros ahora, lo suficientemente cerca para ver las lágrimas que se mezclaban con el agua del río en el rostro del anciano. Cuando finalmente sus dedos tocaron la mano de Manuel, ambos sintieron una descarga de adrenalina que momentáneamente venció al frío y al agotamiento. Elena evaluó rápidamente la situación del pescador. Su pie izquierdo estaba atrapado entre 2 rocas, y su tobillo presentaba una hinchazón que indicaba una lesión grave. Liberarlo no sería fácil, pero al menos ahora no estaba solo. Desde la orilla, Luna emitió un sonido que podría haber sido de aprobación. Kibo aplaudió con sus pequeñas manos, un gesto tan humano que Elena sintió un nudo en la garganta a pesar de la urgencia del momento. Aquellos 2 animales extraordinarios habían hecho lo imposible. Habían guiado a un rescatador hasta una víctima que de otro modo habría muerto, sin que nadie supiera siquiera dónde buscar. Ahora, el resto dependía de ella. Elena trabajaba con una urgencia metódica que solo años de experiencia en situaciones de emergencia podían proporcionar. Manteniendo su agarre sobre la rama con una mano, usó la otra para explorar bajo el agua la situación del pie atrapado de Manuel. Las rocas que aprisionaban su tobillo eran grandes pero no imposibles de mover. El problema era que cualquier movimiento brusco podría desestabilizar al pescador y hacer que perdiera su precario agarre sobre la raíz que lo había mantenido con vida durante la última hora. El nivel del agua seguía subiendo inexorablemente. Elena calculó que tenían quizás 10 minutos antes de que la situación se volviera completamente inmanejable. Necesitaba un plan,
y lo necesitaba ahora. Miró hacia la orilla donde Luna permanecía vigilante, y por un momento sus ojos se encontraron con los del felino. Era absurdo, lo sabía, pero tuvo la sensación de que la lince estaba esperando algo de ella, como si confiara en que la humana encontraría una solución. Kibo, mientras tanto, había bajado del lomo de Luna y estaba examinando algo en la orilla. El pequeño gorila se movía con una determinación que resultaba casi cómica en una criatura tan joven, pero había propósito en cada uno de sus movimientos. Elena lo observó mientras recogía una rama larga y delgada, la examinaba brevemente y luego la descartaba. Luego otra, con el mismo resultado. A la tercera rama, más gruesa y con una bifurcación en el extremo, Kibo emitió un sonido de satisfacción y comenzó a arrastrarla hacia el agua. La bióloga comprendió inmediatamente lo que el bebé gorila estaba intentando hacer. Necesitaba una palanca para mover las rocas que aprisionaban el pie de Manuel, y Kibo había encontrado exactamente lo que necesitaba. Era imposible, se dijo a sí misma. Un gorila de 10 meses no podía entender conceptos como palancas y puntos de apoyo, y sin embargo, allí estaba Kibo, arrastrando la rama perfecta hacia el borde del agua, con una expresión de concentración absoluta en su pequeño rostro oscuro. Luna se movió para ayudar a su compañero. Con una delicadeza sorprendente, la lince agarró el extremo de la rama con sus dientes y tiró de ella hacia el punto donde Elena luchaba por mantener a Manuel a flote. La coordinación entre ambos animales era tan fluida, tan natural, que Elena sintió que estaba presenciando algo que ningún científico había documentado jamás. No era simple cooperación instintiva, era trabajo en equipo deliberado, consciente, dirigido hacia un objetivo común. La rama llegó flotando hasta Elena, quien la agarró con gratitud y asombro a partes iguales. Posicionó la bifurcación bajo el agua, encajándola entre las dos rocas que aprisionaban el tobillo de Manuel. El pescador la miraba con ojos que habían recuperado algo de brillo, como si la presencia de aquellos animales extraordinarios le hubiera devuelto la voluntad de vivir. Elena hizo palanca con toda su fuerza. Las rocas se resistieron durante unos segundos angustiosos, pero finalmente cedieron lo suficiente para que Manuel pudiera liberar su pie. El grito de dolor que escapó de los labios del pescador fue desgarrador, pero también fue el sonido de la liberación. Su tobillo estaba claramente fracturado, hinchado hasta el doble de su tamaño normal, pero ya no estaba atrapado. Ahora venía la parte más difícil: sacar a Manuel del agua antes de que la hipotermia completara lo que la corriente no había conseguido. Elena pasó el brazo del pescador sobre sus hombros y comenzó a arrastrarlo hacia la orilla, luchando contra la corriente que parecía decidida a reclamar su presa. Cada paso era una batalla, cada metro ganado una pequeña victoria contra las fuerzas de la naturaleza. Luna había abandonado su posición en la roca y ahora caminaba por la orilla, manteniéndose a la par de Elena y Manuel. Sus ojos dorados no se apartaban de ellos ni un segundo, como si su sola vigilancia pudiera protegerlos del peligro. Kibo había trepado de nuevo al lomo de la lince, pero su atención seguía completamente fija en los dos humanos que luchaban en el agua. Finalmente, después de lo que pareció una eternidad, Elena sintió que sus pies tocaban tierra firme. Arrastró a Manuel los últimos metros hasta depositarlo sobre un lecho de musgo, alejado del alcance del río crecido. El pescador temblaba violentamente, sus labios todavía azulados y su respiración superficial y errática. Necesitaba atención médica urgente, pero al menos ya no estaba en peligro inmediato de ahogarse. Elena se dejó caer junto a él, exhausta, pero eufórica. Había funcionado. Contra toda probabilidad, contra toda lógica, habían conseguido sacar a Manuel del río con vida, y no lo había hecho sola.
Giró la cabeza hacia donde Luna y Kibo permanecían observándolos, y sintió que las lágrimas acudían a sus ojos. La lince se acercó lentamente, con esa cautela característica de los felinos salvajes. Pero no había amenaza en su postura, solo algo que Elena solo podía describir como preocupación. Luna olisqueó brevemente a Manuel, luego a Elena, y finalmente emitió un sonido bajo que la bióloga interpretó como satisfacción. Kibo, todavía sobre su lomo, extendió su pequeña mano hacia Elena en un gesto que la dejó sin aliento. Sin pensarlo, Elena extendió su propia mano y tocó los dedos del bebé gorila. El contacto fue breve, apenas un roce, pero cargado de un significado que trascendía las barreras entre especies. En aquel momento, humana, lince y gorila compartieron algo que ninguna palabra podría capturar adecuadamente. Habían trabajado juntos, habían salvado una vida juntos, y ese vínculo quedaría grabado para siempre en cada uno de ellos. A lo lejos, el sonido de sirenas comenzó a filtrarse entre los árboles. La ayuda estaba en camino. Los equipos de emergencia llegaron en cuestión de minutos, aunque a Elena le pareció que habían pasado horas desde que escuchó las primeras sirenas. 2 ambulancias y un vehículo todoterreno de los guardas forestales se detuvieron en el sendero más cercano, y pronto el bosque se llenó de voces, radios crepitando y el sonido metálico del equipo médico siendo desplegado. Elena se puso de pie para señalar su posición, agitando los brazos hasta que uno de los paramédicos la localizó entre la vegetación. Manuel fue estabilizado rápidamente por el equipo médico. Le colocaron una manta térmica de emergencia, establecieron una vía intravenosa para combatir la deshidratación y la hipotermia, e inmovilizaron su tobillo fracturado con una férula provisional. El pescador había recuperado algo de color en el rostro, y aunque todavía temblaba, sus ojos habían perdido aquella mirada vidriosa que tanto había preocupado a Elena. Cuando los paramédicos lo subieron a la camilla, Manuel buscó la mano de la bióloga y la apretó con una fuerza sorprendente. «Los animales», susurró con voz ronca. «Los animales me salvaron». Elena asintió, sin saber muy bien qué decir. La historia era tan extraordinaria que temía que nadie la creyera, ni siquiera ella misma, si no la hubiera presenciado con sus propios ojos. Pero Manuel no necesitaba que le confirmaran nada. Él había estado allí, había visto a la lince posicionarse sobre la roca, había sentido los dedos del bebé gorila rozando los suyos. Aquella experiencia quedaría grabada en su memoria hasta el último día de su vida. Mientras los paramédicos trasladaban a Manuel hacia la ambulancia, Elena buscó con la mirada a Luna y Kibo. Los encontró a pocos metros de distancia, parcialmente ocultos entre los arbustos de jara, observando la escena con una cautela renovada. La presencia de tantos humanos desconocidos había activado los instintos de supervivencia de Luna, y la lince parecía lista para huir hacia lo profundo del bosque en cualquier momento. Kibo, fiel a su compañera, permanecía aferrado a su lomo con los ojos muy abiertos. Elena se acercó lentamente, consciente de que un movimiento brusco podría espantar a los animales y complicar enormemente su recuperación. Había dedicado 2 años de su vida a ganarse la confianza de Luna y no quería perder todo ese trabajo en un instante de descuido. Se detuvo a varios metros de distancia y se agachó, haciendo su figura lo más pequeña y menos amenazante posible. «Luna», llamó suavemente, usando el tono que siempre empleaba durante las sesiones de alimentación en el santuario. «Está bien, chica. Todo está bien». La lince la miró fijamente durante varios segundos que parecieron eternos. Elena podía ver el conflicto en aquellos ojos dorados. El instinto salvaje que le gritaba que huyera, enfrentado al vínculo que habían construido durante años de cuidado y paciencia. Finalmente,
Para alivio infinito de la bióloga, Luna dio un paso hacia adelante. El regreso al santuario fue lento y cuidadoso. Elena había solicitado que todos los vehículos de emergencia se retiraran primero, dejando solo su jeep en la zona. No quería que el ruido y la actividad asustaran a Luna y provocaran otra fuga, esta vez quizás hacia territorios donde sería imposible encontrarla. La lince caminaba a su lado con una docilidad que habría resultado increíble para cualquiera que conociera la naturaleza normalmente esquiva de estos felinos. Kibo, agotado por las emociones del día, se había quedado dormido sobre el lomo de Luna. Su pequeño cuerpo subía y bajaba con cada respiración, completamente relajado a pesar de las circunstancias extraordinarias. Elena no pudo evitar sonreír al verlo. Aquel bebé gorila había demostrado una inteligencia y una capacidad de adaptación que desafiaban todo lo que la ciencia creía saber sobre el desarrollo cognitivo de los primates. Tendrían que estudiar este caso durante años para comenzar a comprenderlo. Cuando finalmente llegaron al santuario, el sol comenzaba a descender hacia el horizonte, tiñendo el cielo de tonos anaranjados y púrpuras que se reflejaban en las paredes blancas de las instalaciones. El personal los esperaba con una mezcla de alivio y asombro. La noticia del rescate se había extendido rápidamente, y todos querían ver con sus propios ojos a los animales que habían protagonizado aquella hazaña imposible. Elena guió a Luna de vuelta a su recinto, asegurándose de que tuviera agua fresca y comida abundante después del esfuerzo del día. La lince se instaló en su lugar favorito bajo el alcornoque y permitió que Kibo se acomodara junto a ella, los dos cuerpos tan diferentes entrelazados en un abrazo que desafiaba todas las leyes de la naturaleza. El veterinario del santuario realizó un examen rápido y confirmó que ambos animales estaban en perfecto estado de salud, sin signos de estrés o lesiones. Aquella noche, Elena se quedó hasta tarde en su oficina, intentando redactar un informe sobre los acontecimientos del día, pero las palabras no acudían. ¿Cómo describir científicamente lo que había presenciado? ¿Cómo explicar que una lince embarazada y un bebé gorila huérfano habían trabajado juntos para salvar la vida de un humano desconocido? Cualquier intento de plasmar aquello en términos académicos sonaba ridículo, insuficiente, incapaz de capturar la magnitud de lo ocurrido. Finalmente abandonó el ordenador y salió a caminar por los senderos del santuario bajo la luz de la luna. Sus pasos la llevaron inevitablemente hasta el recinto de Luna, donde se detuvo a observar a sus dos residentes más especiales durmiendo plácidamente. En aquel momento de quietud, Elena comprendió que algunas cosas simplemente no pueden explicarse. Solo pueden vivirse, recordarse y honrarse con el silencio reverente que merecen. Las semanas siguientes al rescate trajeron cambios que ninguno de los involucrados habría podido anticipar. La historia de Luna, Kibo y Manuel se filtró primero a los medios locales de Jaén, luego a los periódicos nacionales y finalmente saltó a las agencias internacionales de noticias. El titular que más se repitió fue tan extraordinario como los hechos mismos. Lince embarazada y bebé gorila salvan a pescador de morir ahogado en España. En cuestión de días, el santuario Vida Salvaje pasó de ser una instalación prácticamente desconocida a convertirse en el centro de atención mundial. Elena recibía docenas de llamadas diarias de periodistas, científicos y curiosos que querían conocer más detalles sobre el increíble vínculo entre los dos animales. Cadenas de televisión de todo el mundo solicitaban entrevistas, documentalistas proponían proyectos de largometraje y las redes sociales se inundaron de imágenes y videos de Luna y Kibo que acumulaban millones de visualizaciones. La bióloga, poco acostumbrada a la atención mediática, se vio obligada a contratar a un asistente solo para gestionar la avalancha de solicitudes.
Pero el cambio más significativo no estaba ocurriendo frente a las cámaras, sino en la intimidad del recinto donde Luna y Kibo continuaban su extraordinaria convivencia. El embarazo de la lince había llegado a término, y los veterinarios del santuario monitoreaban cada señal con una atención que rozaba la obsesión. Después de todo lo que había sucedido, nadie quería que nada saliera mal en esta etapa crucial. Manuel Fernández, recuperándose en el hospital de Jaén con su tobillo enyesado y un pronóstico excelente, seguía las noticias sobre sus salvadores con una devoción casi religiosa. Su habitación se había convertido en un santuario improvisado, decorada con recortes de periódico y fotografías impresas de Luna y Kibo. Los médicos y enfermeras que lo atendían se habían acostumbrado a escuchar su historia, que el pescador contaba a cualquiera que quisiera escucharla, siempre con lágrimas en los ojos al llegar al momento en que el pequeño gorila le había ofrecido su mano. Sus hijos y nietos lo visitaban diariamente, maravillados por la transformación que habían presenciado en el anciano. Manuel, que antes del accidente había sido un hombre taciturno y algo amargado desde la muerte de su esposa, ahora irradiaba una vitalidad y un optimismo que parecían haberlo rejuvenecido décadas. Hablaba de planes para el futuro, de viajes que quería hacer, de proyectos que quería emprender, pero sobre todo, hablaba de su deseo de volver a ver a los animales que le habían salvado la vida. Elena había prometido organizar una visita tan pronto como Manuel estuviera lo suficientemente recuperado. La idea de reunir al pescador con sus salvadores había capturado la imaginación del público, y varias cadenas de televisión habían ofrecido sumas considerables por los derechos exclusivos de filmar el encuentro. Pero Elena había rechazado todas las ofertas. Aquel momento, cuando ocurriera, sería privado y personal. Algunos eventos son demasiado sagrados para convertirlos en espectáculo. Una madrugada de abril, exactamente 3 semanas después del rescate, Luna comenzó a mostrar los signos inequívocos del parto inminente. Elena recibió la llamada a las 4 de la mañana y llegó al santuario en tiempo récord, encontrando al equipo veterinario ya preparado para cualquier eventualidad. Las cámaras del recinto mostraban a la lince inquieta, caminando en círculos y buscando el lugar perfecto para dar a luz. Lo que nadie había anticipado era el comportamiento de Kibo. El pequeño gorila, normalmente inseparable de Luna, se había apartado a una esquina del recinto y observaba a su compañera con una solemnidad impropia de su edad. Era como si comprendiera que algo trascendental estaba a punto de ocurrir, algo en lo que no debía interferir pero que tampoco podía dejar de presenciar. El parto comenzó poco después del amanecer. Luna se instaló en la madriguera que los cuidadores habían preparado meses antes, un espacio protegido con rocas y vegetación que imitaba las condiciones naturales donde las hembras del lince ibérico dan a luz en libertad. Durante las siguientes horas, el equipo del santuario contuvo la respiración mientras observaban las imágenes de las cámaras infrarrojas instaladas en el interior. A las 11 de la mañana, el primer cachorro hizo su aparición. Era una hembra diminuta, con los ojos cerrados y el pelaje húmedo pegado al cuerpo. Luna la limpió con dedicación maternal, estimulando su respiración con lamidos vigorosos, hasta que el pequeño bulto de pelo moteado emitió su primer maullido. Media hora después, llegó el segundo cachorro, otro macho que resultó ser ligeramente más grande que su hermana. Ambos parecían perfectamente sanos. El equipo veterinario celebró en silencio, conscientes de la importancia de aquel momento para la conservación de la especie. Cada cachorro de lince ibérico que nacía representaba un paso más hacia la recuperación de una población que había estado al borde de la extinción apenas 2 décadas atrás. Pero para Elena,
Aquellos nacimientos tenían un significado adicional. Eran la prueba de que Luna, a pesar de todas las adversidades, a pesar de la fuga y el esfuerzo del rescate, seguía siendo capaz de cumplir su rol más importante en la naturaleza. Cuando los cachorros estuvieron alimentándose tranquilamente de su madre, ocurrió algo que hizo que todos los presentes contuvieran la respiración. Kibo, que había permanecido inmóvil durante todo el proceso, se acercó lentamente a la madriguera. Luna levantó la cabeza y lo miró, y durante varios segundos tensos nadie supo qué iba a pasar. Entonces, con un movimiento suave, la lince lamió la cabeza del pequeño gorila, invitándolo a acercarse a conocer a sus nuevos hermanos. Los meses que siguieron al nacimiento de los cachorros transformaron el santuario Vida Salvaje en algo mucho más grande que una simple instalación de rehabilitación. Se convirtió en un símbolo de esperanza, un lugar donde lo imposible había demostrado ser posible, donde las barreras entre especies se habían derrumbado para dar paso a algo extraordinario. Visitantes de todo el mundo llegaban para conocer a Luna, Kibo y los dos pequeños linces que habían nacido bajo circunstancias tan singulares. Elena había nombrado a los cachorros con nombres que honraban su historia única. La hembra se llamaba Aurora, por la luz del amanecer que había presenciado el rescate de Manuel. El macho recibió el nombre de Río, en memoria del jándula que casi se cobró una vida, pero que terminó siendo el escenario de un milagro. Ambos cachorros crecían sanos y fuertes, alimentados por una madre que había demostrado que el instinto maternal no conoce límites ni fronteras. Kibo se había adaptado a su nuevo rol con una naturalidad que seguía asombrando a los científicos que estudiaban el caso. El bebé gorila trataba a los cachorros de lince como si fueran sus propios hermanos menores, jugando con ellos con una delicadeza exquisita y protegiéndolos de cualquier amenaza percibida. Los pequeños linces, por su parte, habían aceptado al primate como parte natural de su familia, acurrucándose junto a él durante las siestas y persiguiéndolo por el recinto en juegos interminables. El día del reencuentro entre Manuel y sus salvadores llegó a finales de mayo, cuando el pescador finalmente recibió el alta médica definitiva. Su tobillo había sanado mejor de lo esperado, aunque los médicos le advirtieron que probablemente cojearía ligeramente por el resto de su vida. A Manuel no le importaba. Aquella cojera sería un recordatorio permanente del día en que la naturaleza le había dado una segunda oportunidad. Elena lo recibió personalmente en la entrada del santuario. Manuel había envejecido visiblemente desde el accidente, pero sus ojos brillaban con una juventud renovada que desmentía sus 63 años. Caminaron juntos por los senderos del complejo, deteniéndose ocasionalmente mientras el pescador admiraba las instalaciones y escuchaba las explicaciones de la bióloga sobre los diferentes programas de conservación. Pero ambos sabían que todo aquello era solo un preludio al momento que realmente importaba. Cuando llegaron al recinto de Luna, Manuel se detuvo en seco. Allí, bajo la sombra del alcornoque que había presenciado tantos momentos extraordinarios, estaba la lince que le había salvado la vida. Luna levantó la cabeza al percibir su presencia, y durante varios segundos eternos, humano y felino se miraron fijamente. El pescador sintió que las lágrimas comenzaban a rodar por sus mejillas, sin hacer ningún esfuerzo por contenerlas. Kibo fue el primero en acercarse a la valla del recinto. El pequeño gorila, que había crecido considerablemente en los meses transcurridos, extendió su mano hacia Manuel, en un gesto que evocaba perfectamente aquel momento en el río, cuando le había ofrecido esperanza en medio de la desesperación. El pescador se arrodilló y tocó los dedos del primate a través de la malla, y en ese instante el tiempo pareció detenerse. Luna se aproximó entonces, con Aurora y Río
siguiéndola de cerca. Los cachorros observaban al humano desconocido con curiosidad, pero sin miedo, como si de alguna manera supieran que aquel hombre formaba parte de la historia de su familia. La lince se sentó a pocos centímetros de la valla y emitió un sonido bajo, aquel mismo ronroneo que había acompañado a Elena durante el rescate. Manuel cerró los ojos y dejó que el sonido lo envolviera como un abrazo. El encuentro duró más de 1 hora, aunque a todos los presentes les pareció apenas unos minutos. Cuando finalmente llegó el momento de despedirse, Manuel hizo una promesa que cumpliría religiosamente durante los años siguientes. Volvería a visitar a sus salvadores cada mes, sin excepción, hasta el último día de su vida. Y así lo hizo. Durante los siguientes 12 años, hasta que la vejez finalmente reclamó su cuerpo a los 75 años, Manuel Fernández no faltó a una sola visita mensual al santuario Vida Salvaje. La historia de Luna, Kibo y Manuel inspiró cambios significativos en el mundo de la conservación animal. Investigadores de todo el planeta comenzaron a estudiar los vínculos interespecies con una perspectiva renovada, abiertos a posibilidades que antes habrían descartado como fantasías antropomórficas. El santuario recibió fondos suficientes para expandir sus operaciones y crear nuevos programas de rehabilitación. Y el lince ibérico, aquella especie que había estado al borde de la extinción, continuó su lenta pero firme recuperación gracias en parte a la atención global que este caso había generado. Luna vivió hasta los 15 años, una edad avanzada para un lince en cautividad. Kibo permaneció a su lado hasta el final, y cuando la lince cerró los ojos por última vez, el gorila adulto en que se había convertido emitió un sonido de duelo que conmovió a todos los que lo escucharon. Aurora y Río fueron eventualmente liberados en la sierra, donde establecieron sus propios territorios y contribuyeron a la siguiente generación de linces ibéricos salvajes. Elena siguió dirigiendo el santuario durante muchos años más, contando esta historia a cada nuevo visitante, cada nuevo voluntario, cada nuevo científico que llegaba buscando respuestas. Y siempre terminaba con las mismas palabras. A veces, la naturaleza nos recuerda que el amor y la compasión no son exclusivos de los humanos. A veces los animales nos enseñan lo que significa ser verdaderamente humanos. Si esta historia te ha emocionado, no olvides darle like, suscribirte al canal y activar la campanita para no perderte ninguna historia nueva. Y cuéntanos en los comentarios qué te ha parecido este increíble vínculo entre Luna y Kibo. ¿Crees que los animales son capaces de sentir empatía hacia otras especies? Queremos saber tu opinión.